Buenas, buenas familia, ¿cómo andan? Espero que muy, pero muy bien. De este lado, contento por otra vez estar acá en este lugar, en este espacio educativo. Quiero que me ayuden ahí, primero que nada, bueno, felicitaciones también a los primeros conectados. Quiero que me ayuden ahí mandando la capturita al grupo, pegándole un llamadito, tirándole un mensaje a la persona que no quieren que se pierda este mix. Como digo siempre, a la persona que ustedes quieren ayudar, quieren ver crecer. No se olviden que el sistema educativo es la columna vertebral de todo negocio y de nosotros. Así que nada, como les digo, dejo unos minutitos más de música. Manden la capturita ahí para incentivar a otras personas también que se conecten. Somos muchísimas personas en ese grupo. Sé que algunos están trabajando y tienen algún que otro horario, pero bueno, la mayoría también necesita ese empujoncito al principio para poder conectarse. Así que nada, de eso podemos encargarnos nosotros, mandar ahí la captura, como le digo, hacerle recordar mediante un mensajito a la persona que quieren que se conecte. Y bueno, ya en breve arrancamos. Bueno, ahora sí chicos y chicas, vamos a ir arrancando. Vayan poniéndome en el chat desde dónde están escuchando, desde dónde están conectados. Mi nombre, para quien no me conoce, es Adriel Fauner. Tengo 23 años, soy de la ciudad de Capitán Bermúdez, Santa Fe, Argentina. Y bueno, hoy, como les decía anteriormente, feliz, contento, agradecido por poder volver a estar desde este lado, desde el lado del orador, desde el lado del speaker, en el sistema educativo, en este espacio que, como digo, para mí es la columna vertebral, es la base de cualquier negocio, de cualquier persona, la mentalidad, la educación. Así que bueno, ahí voy a ver si hay algún mensajito, algo en el chat. A ver, dicen buenos días Adriel desde la Ciudad de México, ciudad anfitriona del Mundial. Buenos días desde Mendoza, Rosario, que bueno, bien ahí. Que bueno, todos los que están conectados en la sala. Vamos a ir arrancando. Como les decía, hoy me toca hablar de un tema que especialmente a mí me gusta mucho, me ha ayudado mucho también. Y bueno, el liderazgo es una de las habilidades, como les decía, que más me gusta, que más me identifica, que más ejerzo también. Y bueno, primero que nada voy a arrancar rompiendo una creencia o
no sé si se le podría decir mito, que muchas personas piensan que por tener un cargo, ya sea en lo que fuera, en un trabajo, en una asociación, en una organización, lo que sea, sos un líder. Y no tener un cargo, por no tener un cargo, no sos un líder. Y creo que esa es la mayor confusión o la mayor mentira o equivocación cuando hablamos de lo que tiene que ver con el liderazgo. Porque no porque tengas un cargo sos líder y no porque no lo tengas no lo sos. Porque va por otra cosa, va más allá el ser un líder. Un líder es alguien que influye, que inspira, que motiva, que mueve. Y hay personas que tienen un puesto pero nadie las sigue. Y hay personas que no tienen ningún título, ningún cargo, lo que fuera, pero cuando hablan todos la escuchan, le prestan atención, mucho más que a una persona, como les digo, que tenga un cargo. Entonces, el liderazgo no se mide, en mi opinión, por cuántas personas te obedecen o te siguen, sino por cuántas personas confían en vos. O si te siguen, que sea por decisión propia y no por ejercerle un poder. ¿Me explico? ¿Se entiende la diferencia? Y acá enlazo algo también que creo que las señales de si una persona es líder, o sea, hablando de sí mismo, aparecen muchísimo antes de empezar a ejercerla. Yo, por ejemplo, me di cuenta o sea, hace poco, pero años después, de que había señales de liderazgo en mí desde chico. O sea, yo cuando era más chico, siempre en lo que es el colegio, la escuela, o no sé cómo le dirán en su país, era delegado en lo que es el curso, o sea, era el encargado del curso de llevar a cabo, qué sé yo, consignas que a veces tengan que ver con los directores, o sea, ser ese intermediario entre los directores, por ahí me pasaban información y yo las delegaba al grupo, o cuando había que hacer trabajos en grupo, siempre era también el que estaba ahí pasándole la información del grupo a la maestra, o la maestra pasando las consignas y yo bajarlas al grupo. Era también el que organizaba actividades, por ejemplo, bueno, acá en Argentina es el Santa Fe Juega, o en Santa Fe, lógicamente, los que son de otra provincia quizás no, pero teníamos como digo, esas actividades que eran deportivas, y también siempre era el que armaba los equipos, o el que llevaba a cabo la organización de traslado, lo que fuera, y en el deporte, que era lo que yo hacía, que era el fútbol, era el capitán de mi equipo en la mayoría de los equipos que jugué. Pero claro, o sea, en ese momento yo ni sabía que existía el liderazgo quizás. O sea, no lo tenía tan en cuenta de que ejercer esos cargos, entre comillas, ya sea en el colegio o en el deporte, tenían que ver con el liderazgo. Entonces a mí nadie me había enseñado liderazgo, pero yo ya tenía esa inclinación a influir, a organizar, a mover a más personas también, o sea, a ser esa persona energética, activa. Pero como les digo, yo anteriormente, cuando era más chico, no tenía la idea de que, eso es ser un líder. O sea, sí lo ejercía, pero para mí era ser capitán o para mí era ser delegado. No que indirectamente me hacía un líder. ¿Me explico? Entonces, vos, ¿a qué voy con esto? Que vos podés identificar, quizás también nunca se te había pasado por la cabeza, pero si en algún momento anteriormente tú pasaste por alguna de estas etapas, o sea, si en la escuela te ponían a cargo de algo, si en tu deporte cualquiera haya sido lo que hayas hecho, o si seguís haciendo, que eso puede ser básquet, vóley, fútbol, lo que fuera, en algún momento te implicó ser líder, ya sea siendo capitán o siendo, bueno, no sé qué otra cosa puede ser, o siendo director técnico. Si en algún momento fuiste director técnico de algo, el técnico también es un líder. Y a eso, o sea, al hacer también un análisis propio, también después te lleva a poder analizar sobre las demás personas, ¿no? O sea, cómo identificar posibles líderes o posibles señales de liderazgo en otra persona antes de serlo o cuando recién la conoces. Porque ¿alguna vez te pasó que conociste a alguien y que sin que tuviera algún cargo o algo ya veías que tenía algo distinto? O sea, algo que se movía diferente o que actuaba diferente. Porque como te digo, el liderazgo muchas veces se ve antes de que la persona tenga resultados.
Porque no hace falta tener resultados para ser un líder. Viene de otra cosa ser un líder. O sea, viene de acciones, de ejemplos, de movimientos, de reacciones o de soluciones, pero no está solo determinado por resultados. A eso voy. Y ese es uno de los errores más comunes. O sea, muchos buscan líderes entre los que ya tienen éxito. O sea, muchos están con el pensamiento de, oh, ¿cómo me gustaría que llegue un líder a mi organización? Y cuando hablan de ese, me gustaría que llegue un líder, esperan que ya venga uno con resultado, uno que ya tuvo éxito, uno que ya hizo negocio en esta industria. ¿Me explico? Pero obviamos que un líder se puede desarrollar sin venir, como te digo, con experiencia previa. ¿Me explico? No lo tenés que buscar solamente entre los que más hablan, o los que son más sociables, o los más extrovertidos, o los que más venden. Porque muchas veces el líder también es el que más silencio mantiene. Yo, cuando arranqué en esta industria, como muchos ahí de los chicos ponen en el mensaje, y más hace 2 años atrás, cuando no tenía experiencia, a mí me gustaba ser una persona que mantuviera todo en silencio y dejara que el trabajo hablara. O sea, muchas veces cuando había que reconocer un logro o un éxito, la gente se sorprendía y decía, este estaba tan cerca, ni parecía. Claro, porque a mí me gustaba, como les digo, mantenerme en silencio, trabajando, y después dejar que el trabajo hiciera el ruido. O en silencio haciendo ruido, como dice la frase también algunos. ¿Me explico? Entonces, por eso les digo que, y bueno, y la persona que me inició a mí en todo esto y demás, que en su momento lo tomé como mi ejemplo y todo eso, él mostró una confianza en mí y dijo, vos vas a ser un gran líder. Y sin embargo, como les decía, yo no era el que más hablaba, no era el que más mostraba, no era el que más ruido hacía, así vistoso, pero sí trabajaba en silencio. Y después, como te digo, la gente se sorprendía cuando llegaba un resultado, un logro. Y imagínense si, al no ser el más vistoso, Dani, que era la persona que me inició en su momento, dejaba de confiar en mí, no, al final me equivoqué. ¿Me explico? Entonces, por eso les digo que las señales de si una persona es líder o base, o podés formarlo y desarrollarlo como un líder, no pasa por eso de si es más sociable, de si es el que más vende, de si es el que más habla. No se relaciona directamente con eso. Yo acá anoté 5, para mí, que me parecen 5 señales de si una persona tiene capacidad para ser líder o no. La primera es que toman la iniciativa. O sea, no es, toman la iniciativa sin esperar a que alguien les diga todo. O sea, qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Sino que si hay algo que hacer, se mueven. No están esperando, como te digo, la orden como se hacía en su trabajo tradicional. O sea, que esperaban la orden para poder ejecutar. Acá toman la iniciativa ellos. Saben qué es lo que tienen que hacer, van y lo hacen. Y si hay un problema, buscan resolverlo, no busca que se lo resuelvan. ¿Me explico? O sea, no, pero ¿y acá qué pasó? ¿Cómo hago? ¿Querés hacerlo vos? No, van y resuelven. O sea, tienen esa iniciativa de hacer lo que tienen que hacer, sin esperar a que le estén dando, como te digo, el empujoncito, la palmadita detrás de la espalda. Segundo punto que anoté es que se hacen responsables de absolutamente todo. No viven culpando al sistema, a la industria, al equipo o a las circunstancias, sino que se preguntan qué es lo que tengo que hacer para mejorar esto. O qué estoy haciendo mal y qué puedo corregir, qué puedo implementar. Va un poco de la mano con el anterior, o sea, se hacen responsables y buscan resolver la situación, no culpar al otro o responsabilizar a otro. ¿Me explico? Son personas que también generan confianza. O sea, cuando hablan, la gente escucha, no porque hablen más fuerte o porque griten, sino porque transmiten seguridad, ya sea con sus movimientos corporales, ya sean con lo que están hablando, con lo que están desarrollando, pero como les digo, son personas que generan confianza. Esa es otra señal de si una persona, como les digo, tiene capacidad de liderar. Otra señal es que piensen en equipo, o sea, salgan de la individualidad. Mientras algunos pueden pensar, bueno, ¿y yo qué gano? ¿O qué me beneficia a mí?
Una persona que tiene capacidad o características de liderazgo piensa cómo podemos crecer entre todos, o cómo puedo hacer crecer a mi equipo, cómo esto yo se lo puedo enseñar a otra persona para que también gane. O sea, como les digo, piensa en equipo, piensa en abundancia. No piensa en solo para mí como un pensamiento de escasez o de individualidad, como les menciono. Y otra característica que para mí me parece también fundamental es que son consistentes. O sea, porque cualquiera puede estar motivado 2 o 3 días, pero un líder aparece en el día, en la semana, en el mes, en el año. Me explico, está todo el tiempo. Entonces, y otra de las cosas que a mí me parece también muy importante, que quizás no la anoté en esa lista, pero es que si en una situación difícil esa persona aparece, también es una característica del líder. Porque los líderes más fuertes aparecen ahí. No cuando todo está bien, porque ahí es fácil estar, ahí es fácil estar presente y acompañar y demás. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay problemas, cuando hay cosas que solucionar, ahí también aparece un líder. No se esconde, no se borra y está. ¿Me explico? Que esa también no la había notado. Pero así, o sea, ahora a su vez, también de haber señales de que una persona puede tener liderazgo o capacidades para liderar y demás, también existen cosas que destruyen el liderazgo de una persona. Porque convertirse en líder ya es difícil, pero mantenerse líder es aún más difícil todavía. Siempre mantenerse es más difícil que alcanzarlo. ¿Y por qué pasa esto? Y que muchos ya lo deben saber o lo habrán escuchado. El mayor enemigo del liderazgo no es la falta de capacidad, la falta de habilidades, la falta de experiencia, sino que suele ser el ego. El ego. Porque yo he visto muchísimas personas con muchísimo potencial y capacidades, pero que pierden influencia porque dejan que el ego crezca más que ellos. ¿Y cuáles son las cosas que destruyen el liderazgo y que hay que evitar? Por ejemplo, querer obtener reconocimiento o llamar la atención constantemente. Si todo lo que vos haces necesita que alguien te lo esté reconociendo o aplaudiendo, te vas a terminar frustrando. Porque en la industria o en el entorno que nosotros trabajamos también, hay personas que son empresarias y se le podría decir son bastante frías. Yo me acuerdo que con una persona que trabajamos el año pasado también, muchas personas iban así alegres o contentas a contarles algo que habían hecho, que habían logrado, y esta persona le respondía, está bien, es lo que tenés que hacer. ¿Me entendés? Y las personas quedaban con la boca abierta, los ojos abiertos diciendo, pensé que me ibas a felicitar, pensé que me ibas a aplaudir, no sé. Y no. O sea, porque como te digo, tenés que estar preparado para esto y no esperar que siempre te estén aplaudiendo porque te vas a frustrar, porque ya no, o sea, no es sorprendente lo que tenés, o sea, pero en el buen sentido, lo que tenés que hacer, si lo haces, es lo normal. ¿Me entendés? O sea, ¿qué necesitas que se te reconozca si es lo que tenés que hacer? Entonces, en este espacio también, o sea, va a haber mucho tiempo, meses quizás, en los que tengas que trabajar y no haya ningún reconocimiento. Pero eso no quiere decir que estés haciendo algo malo, o que haya alguien mejor o que debas parar. O sea, simplemente hay que seguir y ya va a venir el reconocimiento. Quizás ya vayas a lograr algo que sí sea destacable. Pero mientras tanto, como te digo, en silencio, dejando que el trabajo haga ruido. O sea, no debemos dejar que el ego nos venza de querer estar todo el tiempo siendo reconocidos por lo normal que debamos hacer. ¿Se entiende el mensaje? Pónganme un 7 en el chat ahí si se entendió el primer punto. Desde San Juan presente, decía Jorgito también. Otro de los mayores errores o algo que puede destruir tu liderazgo es querer tener siempre la razón. Esas personas
que no están abiertas a la corrección o a escuchar. Simplemente un líder escucha, aprende, corrige, cambia, crece. ¿Me entendés? Y el ego lo único que quiere hacer es demostrar. Y un líder lo que quiere hacer es mejorar. ¿Me explico? O sea, hay que evitar querer siempre, demostrar o querer, como te digo, si alguien te está diciendo algo, no, pero yo lo sabía así, yo lo hacía así, yo lo escuché así, no. Ese yo habla desde el ego. ¿Me explico? O sea, no escucha, no entiende que la otra persona, si está diciendo algo también es por algo, porque quizás lo vivió, quizás lo comprobó, o ya lo aprendió, ya lo ejerció. Y como les digo, no escucha, y si no escucha no puede corregir, no puede aprender y por ende no puede seguir creciendo. Va a llegar un momento en el que se va a estancar. Bien, ahí veo varios 7, que bueno. Otra de las cosas que también hace una persona y destruye el liderazgo es pedir lo que no hace. Porque nadie, o sea, esto habla de el decir y no hacer. Nadie sigue mucho tiempo a alguien que predica una cosa y hace otra. El verdadero, haz lo que, no hagas lo que yo digo, sino lo que hago. O sea, en realidad vos tenés que demostrar con el ejemplo o pedir con el ejemplo. O sea, la gente escucha tus palabras, pero va a seguir tus acciones. Entonces, si vos estás todo el tiempo diciendo algo, pero después haces otra cosa, medio que no concuerda, no tiene relación. ¿Me explico? Entonces, como les digo, esa es otra de las cosas que destruyen el liderazgo de una persona. O sea, volverse un profeta de lo que hay que hacer, pero no un simple ejemplo. O sea, como te digo, sabes la teoría, pero no la práctica, no van de la mano. O sea, tiene que tener relación lo que vos decís que hay que hacer con lo que haces. Para poder seguir, como te digo, manteniéndote un líder que influye y no que solo da órdenes. ¿Me explico? Y como otro punto, también criticar más de lo que construye. O sea, hay personas expertas en encontrar errores en otras personas, pero no aptitudes, habilidades o soluciones en la misma persona. ¿Me explico? Entonces nosotros como líderes debemos de ser una persona que encuentre más soluciones en lo que fuera, no solo en una persona, sino en un sistema o en algo que tenga que ver con el negocio. O sea, como les digo, si es un home meeting, no solo encontrar los errores, sino buscar soluciones en eso. Si estás hablando de la presentación o la capacitación de uno de tus líderes, no, pero hiciste mal aquello, y no, pero estuvo mal aquello, sino, hey, qué bueno que lo que hiciste acá, y ya. ¿Me entendés? Porque, como les digo, el liderazgo no se pierde cuando cometés errores, porque errores también cometemos todos y puede estar, sino que se pierde cuando dejás de dar el ejemplo. O sea, nosotros mismos también, ¿no sienten ustedes que siguen más a ya sea su upline o el upline de todos nosotros, Oscar Carrasco, por lo que hace y no solo por lo que dice? O sea, si nosotros hoy nos mantenemos activos y si nos mantenemos dándole duro, es porque él está dándole duro y no lo dice. Entonces, como digo, también seguimos lo que es el ejemplo y el accionar y no solo las palabras. Y como les digo, la gente, o sea, tus líderes o las personas que están en tu equipo, pueden entender y perdonar que te equivoques, pero lo que no van a perdonar es la incoherencia. Que como te mencionaba es eso de decir que hay que hacer, pero hacer otra. Eso no es coherente entre sí, ¿me explico? Y esto de qué es lo que destruye el liderazgo va totalmente en contra de lo que para mí me parece que es el liderazgo. Que liderar es ser servicial, o sea, es servir. Pero no el servir de servir para algo, sino que, como les digo, ser servicial para las personas. Y yo, cuando era más chico, creía que liderar, o sea, no cuando era más chico, de tan chico, pero sí antes de que arrancara esto,
Creía que un líder era el que estaba delante de todo, o el que estaba por delante. Pero hoy, después de entrar a esta comunidad, después de educarme, después de rodearme de las personas correctas y de los líderes correctos, entiendo que ser un líder es empujar a otros hacia adelante. Los valores que he aprendido y que me han enseñado acá es que ser un líder es empujar a otros hacia adelante y no estar yo adelante. ¿Me explico? La mayoría piensa que un líder es solamente alguien importante, pero todos los líderes que yo conocí acá tienen algo en común, y es que se preocupan genuinamente por las personas. Y acá sí me puedo plantar y decir que todas las personas que nosotros, o los líderes con los que nosotros estamos trabajando, se preocupan genuinamente por las personas de su organización. Porque he visto que han resuelto cosas que no tenían que ver con el negocio, simplemente por ser personas de su organización, como digo. O sea, porque muchos pueden hablar o decir porque solo conocen la parte de negocio, la parte empresarial de nuestros líderes más ascendentes, pero no conocen su parte humana. Entonces, por eso digo que es fácil decir, no, pero este no es un verdadero líder, solo nos usa para crecer él. Y no, porque vos estás conociendo solo la parte de líder de negocio o del equipo, pero no su verdadera parte humana, como te digo. Porque, te repito, he visto líderes de la organización resolver cosas de las personas de su equipo que no tenían que ver con el negocio. Entonces realmente se estaban preocupando genuinamente. O también han resuelto cosas de las personas que quizás iban a entrar a su equipo. O sea, ni todavía estaban siendo. Y ya estaban resolviéndole problemas o ayudándolos simplemente. Entonces eso me demostró que realmente se estaban preocupando por hacer crecer a las personas. Porque si no, si todavía no era ni de tu equipo, ¿para qué te preocuparías en ayudarlo? O dirías, bueno, esperá que sea de mi equipo. Si tendría el pensamiento de un líder que solo piensa en sí mismo y en su crecimiento. Si no es parte de mi equipo hoy en día, ¿para qué lo voy a ayudar? Diría, ¿no? Entonces, como te digo, el accionar contrario, que yo he visto personas ayudar antes de que sean parte de su equipo o siendo parte de su equipo en cosas que no tenían que ver con el negocio, eso me demostró que verdaderamente son líderes. Y los verdaderos líderes, que no usan a la gente para crecer, sino que ayudan a la gente a crecer. ¿Me explico? Porque el líder puede servir de muchísimas maneras. O sea, puede servir simplemente escuchando. Muchas personas no necesitan consejo, pero sí necesitan sentirse escuchadas. Y ahí estaba un líder. O otras personas, como le digo, pueden servir creyendo. Como dije anteriormente, quizás yo, como no era una persona en su momento vistosa o que hacía mucho ruido, pero trabajaba en silencio, y si Dani dejaba de creer en mí y no me aportaba un poquito más de tiempo, de energía o de cosas, no, si al final no va a llegar a ningún lado. Pero no, un líder servicial cree y continúa creyendo. Porque a veces un líder ve potencial en alguien antes de que esa persona lo vea en sí misma. Es una habilidad o un don que vamos adquiriendo también con el tiempo, que, como te digo, no, aquella persona tiene potencial. Y quizás ni esa persona se lo ve, pero vos ya lo identificaste. O un líder puede servir simplemente acompañando. Hay momentos donde la gente no necesita una estrategia, una habilidad, una teoría. Necesita solamente alguien que le diga, seguí, vas mejor de lo que pensás. Y cuántas veces he escuchado eso en una de las tantas llamadas que también tengo semanalmente con Oscar. Y bueno, ni hablar de las veces que también lo he escuchado de Dani hasta en persona, porque lo tengo más cerca. Pero quizás Oscar me llama y yo digo, no, bro, pero siento que falta, que voy más lento de lo que podría ir. Amigo, vas mejor de lo que pensás. Amigo, vas bien. Ya va a llegar, seguí trabajando. Esas palabras. Como te digo, simplemente escuchando y acompañando. Y también un líder puede servir, nuevamente, como les digo, dando el ejemplo. Porque la inspiración más poderosa no viene de los discursos, de la mentoría, de lo que fuera, sino que del comportamiento o del ejemplo que podamos dar.
¿Mm? Y la verdadera medida, la verdadera vara, vamos a decirle, de un líder, no es cuántas personas lo siguen. La verdadera vara de un líder es cuántas personas crecieron gracias a que él haya aparecido en sus vidas. Esa es la vara con la que se debe medir a un líder. O sea, por cuántas personas ayudó a cambiar su realidad desde que se encontraron con él. Y no cuántas personas lo siguen, porque seguidores puede crear cualquiera. Te puedo vender cualquier cosa y hacer que me sigas. Pero ni yo voy a ser libre, porque al final voy a tener seguidores a los que le deba estar teniendo que resolver problemas luego, ni tampoco vos vas a tener mucho crecimiento porque vas a seguir siguiendo a una persona y no siendo independiente. Y tu tiempo todavía lo va a seguir manejando otra persona, tus movimientos lo va a seguir manejando otra persona. Entonces, como les digo, la verdadera vara con la que se mide a un líder es con cuántas historias de éxito ha podido crear en su organización y no cuánto éxito personal solamente ha tenido. ¿Me explico? Luego, creo yo que el liderazgo no solo se ejerce hacia tu equipo o otras personas, sino que hacia uno mismo también. O sea, uno debe ser capaz de poder liderarse a uno mismo. Y el liderazgo es una decisión diaria. Porque muchos esperan sentirse líderes, pero primero se comportan como seguidores y después quieren los resultados de líderes. Pero el liderazgo, como te menciono anteriormente, no aparece cuando te nombran o cuando te dicen vos sos un líder, sino que aparece cuando decidís actuar como uno, aunque recién arranques. Incluso cuando nadie te mira, cuando nadie te reconoce, cuando quizás no tenés equipo, cuando nadie te sigue todavía, pero vos estás actuando como un líder. Primero liderándote a vos, haciendo tener disciplina, haciéndote conectar al sistema, haciéndote cumplir los básicos o los objetivos diarios que debas tener. Y como te digo, incluso aunque recién arranques. Pero el liderazgo, quédense con esta palabra, con esta frase o este dicho, el liderazgo es una decisión. O sea, vos decidís si vas a ser un líder o no. Incluso, esto también me quedó muy marcado, incluso vos tenés que liderarte desde cuando te prospectaron. O sea, volviendo a los inicios. Si, por ejemplo, vos querías arrancar este negocio y no tenías el dinero mínimo para poder iniciar. Oscar siempre me decía, esto es un negocio de liderazgo, tiene que resolver el ingreso mínimo. O sea, y como te digo, o sea, eso me hace reflexionar que desde ahí, desde el comienzo, uno arranca liderándose o ejerciendo esto de, como te digo, liderazgo. ¿Me explico? Porque es así, el liderazgo es también resolver problemas. Y vos cuando quisiste iniciar en este negocio y no tenías en lo económico el ingreso mínimo, tuviste que resolverlo. Tuviste que salir a vender algo, tuviste que hacer una rifa, tuviste que trabajar horas extra para poder conseguirlo, lo que fuera. Ahí ya estabas resolviendo un problema y te estabas liderando, estabas ejerciendo algo de liderazgo. ¿Me explico? Entonces, ya para ir cerrando y no extenderme más. Quizás hoy sos una persona que arrancaste recién en esto o llevas poco tiempo y sí, venís de un trabajo tradicional y quizás nunca tuviste un cargo, hoy no tenés un cargo, hoy no tenés un equipo enorme, hoy quizás nadie te llama líder porque hasta quizás con las personas que recién ingresaste toman a tu habla en como líder. Pero la verdadera pregunta que te tenés que hacer es, ¿te estás comportando hoy como la persona que querés ser mañana? ¿Te estás comportando hoy como el líder que querés que te llamen? Porque te repito, los líderes no nacen el día que te nombran líder, sino que los líderes nacen el día que empiezan a asumir responsabilidad de líder. ¿Me explico? Los líderes nacen
El día que empiezan a hacer algo que nunca hicieron por algo más grande que se les venga, ¿me explico? O sea, es desde antes que te llamen líder, empezar a tener esas decisiones de tomar la iniciativa, de trabajar con tu equipo, de, no sé, hacerte responsable si hay algún problema y resolverlo y no esperar que lo resuelva una persona de más arriba. ¿Me explico? Entonces, esa es la pregunta que vos te tenés que hacer. No solo quererlo, no solo querer ser un líder o querer los resultados de un líder, sino que desde antes de serlo, debes empezar a comportarte como uno. Familia, este fue el aporte que yo quería hacerles. Como les digo, me encanta hablar de lo que es el liderazgo. Me pongo bastante... cuando doy una capacitación de lo que tiene que ver con el liderazgo, me adentro muchísimo. La doy con otra energía porque, como les digo, me gusta mucho lo que es la parte del liderazgo. O sea, es un sentimiento distinto cuando tengo que capacitar sobre liderazgo a cuando tengo que capacitar sobre alguna otra habilidad. A eso me refiero. Entonces, espero que, como les digo, les haya llegado, les haya gustado. Les mando un abrazo grande. Nos estamos viendo con muchísimos líderes dentro de días ya, prácticamente 4 o 5 días en el retiro de liderazgo. Y bueno, y a otros ya nos veremos pronto. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.